Buenas, segundo año. Hoy vamos a ver la clase del cuadrado de un binomio. Para eso vamos a recordar algunos conceptos de geometría que tienen que ver con el cálculo del área o de la superficie de la figura. Vamos a definir lo que es área y superficie en geometría. El área se refiere a la medida de una superficie. Se trata de un concepto métrico que nos permite medir el tamaño de una superficie. La superficie de los cuerpos es un concepto intuitivo y se refiere al límite o contorno que separa los cuerpos y permite establecer el espacio que ocupa un cuerpo. La superficie es una magnitud que se puede medir y el área es la unidad en que se mide dicha superficie. Y el área, un área equivale a 100 metros cuadrados. Las unidades cuadradas nos permiten establecer el tamaño de una superficie. Por ejemplo, el terreno de la vivienda de su casa. Muchas veces ustedes habrán escuchado: vendo un terreno de 200 metros cuadrados. Entonces tienen la idea del tamaño de lo que es ese terreno. Veamos algunos ejemplos. Se lo puede medir en centímetros cuadrados cuando manejamos figuras muy pequeñas, en metros cuadrados si son figuras más grandes, o en kilómetros cuadrados, por ejemplo, que es cuando se lo mide la superficie de un territorio o de un país. Por ejemplo, acá tenemos la extensión territorial de los países, se lo suele expresar en kilómetros cuadrados, porque es tan grande, entonces se lo mide en kilómetros cuadrados. Los lados de la unidad cuadrada tienen la misma longitud y anchura, porque eso es la unidad cuadrada. Podemos considerar que un cuadrado que tiene el largo de 1 metro y el ancho de 1 metro, entonces el área de ese cuadrado es de 1 metro cuadrado. El área es un atributo que comparten todos los cuerpos. La superficie se compone de dos dimensiones, largo y ancho, que es lo que nosotros vamos a ver. Algunos ejemplos de superficies planas. Tenemos con algunas figuras que ustedes habrán visto los triángulos. El triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. El equilátero, aquel triángulo que tenía todos sus lados iguales. El triángulo isósceles, que tenían dos lados iguales. El triángulo escaleno, que todos sus lados eran desiguales. El cuadrado, cuyos lados son iguales. El rectángulo, donde predomina una dimensión con respecto a la otra. El rombo, romboide, trapecio, cualquier cuadrilátero. Los polígonos regulares, que depende de la cantidad de lados, puede ser pentágono, hexágono, heptágono, octágono, y así sucesivamente. El círculo, la corona circular y el sector circular. Veamos ahora, o recordaremos, el área del triángulo. El área del triángulo, dado un triángulo cualquiera, tenemos la base y la altura. La altura está definida por la normal a la base que pase por el vértice opuesto. Entonces el área de ese triángulo está dado por base por altura dividido 2. El área del rectángulo. El rectángulo dijimos que una dimensión predomina con respecto a la otra. Denominamos base y altura, entonces el área de ese rectángulo va a ser base por altura. El cuadrado dijimos que todos sus lados son iguales, o sea que si esto es L, esto es L. El área de ese cuadrado va a ser lado por lado es igual a L al cuadrado, que esto es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. El área del paralelogramo. El paralelogramo era la figura que tenía sus pares lados o pares de lados opuestos paralelos. El área está dado por la base y la altura del paralelogramo otra vez es la normal a la base que pase por el vértice opuesto. El área va a ser base por altura. Otra figura, el área del rombo. El rombo estaba definido por sus diagonales, llamémosle diagonal mayor y diagonal menor. El área de ese rombo está dado por la diagonal mayor por la diagonal dividido 2. El área del trapecio. El trapecio teníamos la base mayor, la base menor, la altura, otra vez, que es la normal que pasa por la base y por el vértice opuesto, era igual al promedio de las bases por la altura. Veamos ahora el cálculo de la superficie de un cuadrado. Vamos a darle el valor de 5 unidades al cuadrado. Pongo unidades porque puede ser centímetros, metros, kilómetros. Si esto mide 5, la altura también mide 5. Entonces el área de esta figura va a ser 5 por 5, tengo 25 unidades cuadradas. Veamos ahora el cálculo de la superficie del cuadrado anterior, pero cuando le aumentamos una unidad por lado. Al cuadrado original que nosotros teníamos le aumentamos
al lado una unidad. O sea que la base del cuadrado es 5 más 1. Al ser cuadrado, la altura también va a ser 5 más 1. Analicemos acá qué pasa con las áreas de esa figura. Está conformado por el área original que habíamos calculado anteriormente y se le agregaron estas dos superficies, que son, yo le llamo superficie 2 y esta superficie 3. La superficie 2 es base por altura. El área de esa figura va a ser la base, que es 5 por la altura 1. El área de esta superficie va a ser base por altura, que va a ser 1 por 5. O sea que estas dos figuras tienen el mismo valor. Y la última figura, el área va a ser la base, que es 1 por la altura, que es 1. Quiere decir que el área del nuevo cuadrado aumentado en una unidad nos queda que es igual a 5 unidades más 1 por 5 unidades más 1, que nos quedó a la superficie 1 más 2 veces la superficie 2 más la superficie 3. Reemplazando los valores, la superficie 1 era 25, 2 veces 5 por 1 más 1 por 1, nos queda 25 unidades cuadradas. Este son 5 y 5 son 10 y 1 son 1, nos queda que nos da un valor de 36 unidades cuadradas. Vamos a generalizar cuando no conocemos el lado del cuadrado. Llamémosle a la longitud x más a. El cuadrado está formado por una longitud x más a. Haciendo la analogía al caso anterior, otra vez el área de todo ese nuevo cuadrado que nos quedó va a ser igual a x más a por el producto de x más a. Haciendo la propiedad distributiva o haciendo en la multiplicación tradicional, nos va a quedar x al cuadrado más 2 veces el producto del primer factor por el segundo más el segundo al cuadrado. Que esto nosotros lo vamos a considerar como el desarrollo del cuadrado de un binomio y se lo llama trinomio cuadrado perfecto, que después vamos a ver y analizar ese trinomio. Vamos a hacer el cálculo del cuadrado de un binomio. Vamos a generalizar. Al primer factor le vamos a llamar a y al segundo factor lo llamamos b. Elevado al cuadrado dijimos que es igual al primer factor elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Dado un binomio cualquiera, ejemplo 2x más 4, el primer factor que nosotros le llamamos a vale 2x. El segundo factor b vale menos 4. Siempre va con su signo. Al elevar al cuadrado reemplazamos. A dijimos que vale 2x. Entonces es 2x al cuadrado. 2x al cuadrado es 4x cuadrado. Y el doble producto del primero por el segundo es 2 por 2, 4 por 4, 16. Y va con su signo, más por menos, menos. Y 4 al cuadrado, 16. Acá se obvió el cuadrado que está acá. Este es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos 3x más 2x al cuadrado, donde todo este factor va a ser a y todo este factor va a ser b. En este caso los dos son positivos, no hay que analizar el signo. Reemplazando el primer factor elevado al cuadrado más el doble producto del primer factor por el segundo más el segundo al cuadrado. Desarrollo 3x al cuadrado son 9x cuadrado. 2 por 3, 6 por 2, 12. X por x cuadrado, x cubo. Y 2x al cuadrado son 4x a la cuarta. Y acá nos queda el desarrollo del cuadrado del binomio. Una declaración que suele ser muy común. Tienen 9x cuadrado, 12x cubo más 4x al cuarto. Son términos que no son correspondientes y no se pueden sumar. ¿Sí? Sí o sí, en el desarrollo del cuadrado de un binomio, al tener dos variables diferentes, siempre nos va a quedar el desarrollo de 3 términos. Eso es para que ustedes verifiquen que su ejercicio le haya quedado bien resuelto. Para resolver todo esto tienen la guía de ejercicios para resolverlo de cuadrado binomio.